respuestas. Muy bien, entonces empezamos. ¿Qué es el ARN? Quiero que las dos me respondan, primero una y después la otra. ¿Qué es el ARN? Bueno, el ARN primero significa ácido ribonucleico. Ajá. Está formado por una sola cadena y en vez de tener el azúcar desoxirribosa que tiene el ADN tiene azúcar ribosa. Y en cuanto a sus bases nitrogenadas, tiene adenina, uracilo, citosina y guanina, que bueno, en este caso el uracilo reemplaza a la timina y igualmente la cadena se conforma por sucesiones de nucleótidos, igual que en el ADN, que están unidos por enlaces fosfodiéster. Y este ARN tiene información que es una copia del ADN y se sintetiza a partir del proceso de transcripción. Ok. Paloma, ¿tú qué investigaste sobre el ARN? Sí, que su nombre igual es ácido ribonucleico. Sería una sucesión de nucleótidos muy parecida al ADN, con las diferencias de que, pues sí, es una sola cadena y se sustituye la base nitrogenada, timina, por uracilo. Igual en cuanto a su ubicación en la célula va a ser próxima al ADN, porque pues los dos van a trabajar como en colaboración para la síntesis de proteínas y pues sería eso en cuanto a su definición. Ok. Esther, si recordarán, cuando hablamos sobre estructura del ADN, recordarán que mencionamos que el ADN es muy estable, pero el ARN no, el ARN es más inestable. ¿Sí recuerdan esa característica? Sí. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, entonces, ¿por qué el ARN es más inestable a comparación del ADN? Porque el ARN sí presenta el oxígeno que le falta al ADN y ese oxígeno hace que sea muy reactiva. Muy bien. ¿Y ese oxígeno que a uno le falta y el otro sí tiene, en dónde está? ¿En las azúcares, en los fosfatos, en las bases? ¿En dónde está? En el azúcar. Ok, muy bien. Entonces, ahora ya que hablamos sobre qué es el ARN, díganme qué funciones tiene el ARN. Bueno, yo encontré dos. La primera es como función de acuerdo, bueno, sí, clasificación de acuerdo, no, funciones, ¿verdad? Actuar como intermediario en la información, que sería del ADN y las proteínas, también para traducir esta misma información, pues para la misma formación de las proteínas, y pues además va a ser un componente básico de acuerdo para los ribosomas, que serían los tres tipos que tenemos. El primero sería pues el ARN mensajero, luego el ARN de transferencia y ya por último ya pues el ARN ribosomal. Ok, entonces esas son las funciones. Muy bien. Andrea, ¿tú qué investigaste sobre funciones del ARN? Pues sí, más o menos lo que dijo Paloma. Y realmente también podríamos decir que el ARN es como la forma en que la información que tenemos en el ADN que está dentro del núcleo puede salir al citoplasma para que se puedan sintetizar las proteínas, porque como tal el ADN no puede salir del núcleo, pero el ARN es la forma en la que se puede transportar la información para irse al citoplasma. Y ya estando afuera en el citoplasma, también es necesario para que se interpreten las secuencias de los nucleótidos, que sería como la información que está saliendo, para que se interpreten a los aminoácidos que corresponden y así poder tener una secuencia de aminoácidos y sintetizar una proteína. Y también específicamente el ADN ribosomal forma parte de los ribosomas, entonces pues todo va de la mano
con la síntesis de proteínas, ¿no? Ok. Y ya por último, háblenme qué investigaron acerca de los tipos de ARN. Bueno, pues yo encontré los principales tres, que serían ARN mensajero, el de transferencia y el ribosomal, que son, todos tienen como función para la síntesis de proteínas. Específicamente el ARNM es una cadena simple que se sintetiza a partir de la cadena de ADN que está en el núcleo. Entonces, el ARNM va a llevar información genética y la va a sacar del núcleo para que esta, funcione para la síntesis de proteínas. Luego le toca el de transferencia, que se, se pone en contacto con el ARNM mediante el anticodón, porque tiene como un anticodón y también va jalando como un aminoácido. Entonces, dependiendo de las secuencias que, que se formen de nucleótidos, va a unirse y va a traer un aminoácido específico de esa secuencia. Y y el ribosomal es el que se encuentra en los ribosomas y va a llevar a cabo el proceso de traducción, que consiste ya como tal en esto de las secuencias de nucleótidos que corresponden a un aminoácido, va a formar una secuencia de aminoácidos y eso al final va a ser una proteína y eso ya como se encarga pues los ribosomas y participa el ARN ribosomal. Y también encontré otros que, decía uno, el ARN de interferencia, creo, que es capaz de regular la expresión de genes y pueden silenciar genes cuando descomponen el ARNM. Y también hay un ARN catalítico que, que cumple función de de biocatalizador, porque se junta con las proteínas y forma ribonucleoproteínas. Y también vi que había un ARN regulador que se encarga de que haya un correcto flujo de información y de síntesis de proteínas. Muy bien. Paloma, tú que investigaste sobre tipos de ARN. Bueno, es más o menos lo mismo, que tenemos el ARN mensajero, que pues su función va a ser transportar la información desde el ADN igual hasta los ribosomas. Ya después llega el ARN de transferencia, que va a traducir el mensaje genético que llevó el ARN mensajero y pues ya convierte las palabras, igual como dijo Caro, en palabras de 3, que son los codones, a partir pues del anticodón. Y por último, pues ya el ARN ribosomal, que es el que encontramos en el ribosoma. Y pues igual que existen otros 3, otra clasificación de acuerdo igual a su función final, que serían estos para sintetizar las proteínas, los reguladores y pues el catalítico igual, que se utiliza para formar las ribonucleoproteínas. Ok, muy bien. Excelente. Sí, es que necesitábamos esa información como antecedente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar ahora sí de lleno con los temas correspondientes al segundo parcial. Como les dije, vamos a hablar, en el primer parcial hablamos casi exclusivamente de ADN, ¿no? Y en este parcial vamos a hablar prácticamente solamente de ARN. Ujú. Y bueno, para iniciar, que ahora sí que con todo este parcial, vamos a recordar un poquito el dogma central el dogma central de la biología molecular. Sí lo recordamos, ¿verdad? El Sí. dogma central de la biología molecular. Ujú. Ok, bueno, aquí lo tenemos. Entonces vamos a hablar del dogma central de la biología molecular. Ok. Ya ahorita ya hablamos sobre. Nada más hemos visto, hasta ahorita solo hemos visto esto, lo que está aquí. DNA y replicación. DNA y replicación es lo único que hemos visto. Ajá.
En este parcial vamos a hablar acerca de lo que hay de aquí de DNA a RNA, que es la transcripción, y lo que hay de RNA a proteína, que es la traducción. ¿Estás Vamos a hablar. compartiendo pantalla? Ah, ok. Es Ay, que perdón. no aparece. Voy, Sí, voy, no te voy. preocupes. Voy. Ahora sí. ¿Ya se ve? Sí, ya. Muy bien. Gracias. Perdón. Vamos a hablar ahora sí sobre ya el primer parcial hablamos sobre, nada más única exclusivamente sobre esto, sobre lo que pasa con el ADN, su replicación, nada más. Y ahora sí vamos a hablar de lo que pasa cuando de ADN pasamos a ARN con la transcripción y de ARN a proteína, traducción. Ya es lo que vamos a ver en este parcial. Vamos a ver cómo es que se transcribe el ADN, cómo es que ese ARN, ese transcrito primario, se convierte en ARN mensajero, cómo el ARN mensajero se traduce a proteína. Vamos a hablar un poco sobre proteínas, sobre la conformación de la proteína de acuerdo, cómo es su estructura y cómo influye la estructura de la proteína en la función. Vamos a hablar de proteínas desordenadas, proteínas ordenadas. Es como la parte, digámoslo así, cuantitativamente valorable, lo que podemos ver, ya en una célula. Y bueno, entonces ya que recordamos un poquito esto del dogma central de la biología molecular, ya podemos empezar. Bueno, el ARN, a diferencia del ADN, bueno, también puede guardar información genética, pero el ARN tiene esa propiedad especial de que puede dar origen a proteínas, puede traducirse en proteínas, ¿no? Ajá, Sí, Sí. ok. Muy bien. El ARN tiene esa capacidad de traducirse en proteínas. Ajá. Eso es lo que lo diferencia en cierto modo del ADN, ¿no? Porque el ADN, pues, no puede traducirse a proteínas. Ajá. Investigaciones actuales piensan que el ARN es, digámoslo así, el origen de la vida, ¿no? Como que lo que dio origen a la vida. Pero pues todavía no se sabe, ¿no? También se piensa que el ARN es el que nos permite diferenciarnos de otras especies animales. Ajá. Se sabe que el ADN, el código genético de un ser humano y el de un chimpancé es muy similar. Ajá. Bueno, el de los monos, ¿no? Que son nuestros parientes evolutivos más cercanos, ¿no? Se piensa que es muy similar, creo que hasta 98-99% similar. Y se cree que lo que nos hace diferentes, ser de diferentes especies a ellos como simios, y lo que nos diferencia a nosotros como humanos, no es el ADN, sino es el ARN, ¿no? Se piensa que es el ARN lo que nos hace diferentes. Ajá. Porque se han hecho estudios y se ha visto que a pesar de que compartimos, tenemos una semejanza genética enorme, se ha visto que nuestro ARN es muy diferente en ambas especies, ¿ok? Y bueno, vamos a hablar sobre las características del ARN. Si por ahí se me sale y digo RNA, discúlpeme, pero pues es que así me acostumbré, ¿no? Bueno, a diferencia del ADN, el ARN, ¿qué azúcar contiene? Tiene el azúcar ribosa, ajá. Es una azúcar ribosa que al igual es una pentosa, pero a diferencia de la desoxirribosa, la ribosa tiene un oxígeno que la desoxirribosa no tiene, ¿ok? Y es lo que lo hace en cierto modo muy reactivo, muy inestable, ¿no? Que con cualquier cosita pueda reaccionar, pueda unirse, ¿no? ¿Qué es otra característica del ARN? Sus bases nitrogenadas. Ujú. Me mencionaron ahí al uracilo. A ver, ¿a qué base nitrogenada sustituye el uracilo? Timina. a la A la timina. Ok. Bueno, tiene uracilo, sustituye a la timina, ¿ok? Sustituye a la timina. Pero el uracilo tiene una característica muy interesante. El uracilo
el uracilo tiene la capacidad de aparearse. Ajá. Se puede aparear con adenina y con guanina. Adenina y con guanina. Ajá. Cuando si el uracilo sustituye a la timina se aparea a la adenina, entonces el uracilo tendría que unirse solamente con adenina, ¿no? Porque es el sustituto de la timina. Pero no, el uracilo tiene la capacidad también de unirse a la guanina. Ajá. Y bueno, el uracilo, pues digámoslo así, algunos investigadores lo dicen a forma de chiste, pero pues sí tiene un poco de realidad. Dicen que el uracilo es una base nitrogenada que es promiscua, ¿no? Porque se aparea, se aparea con dos bases diferentes, ¿no? ¿O cómo ven ustedes? Sí, 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 hace sentido. Sí, ¿no? Entonces por eso se le llama que es una base nitrogenada promiscua, por esa capacidad, ¿no? Bueno, el uracilo, ¿qué otra característica lo diferencia del ADN? Bueno, el ARN monocatenario. Ujú. Si recordarán, el ADN es de doble cadena y el ARN no, el ARN solo es una cadena. Ajá. Pueden encontrarse un ARN bicatenario. Ujú. Puede encontrarse ARN bicatenario, pero normalmente lo más común es encontrar ARN monocatenario, ¿no? Este, y esto, plegarse más fácil. Ujú. Más fácil que el ADN. Y esto se traduce en que el ARN tiene una longitud de persistencia menor a la del ADN, ¿no? Hasta es lógico, ¿no? Porque si se pliega más fácil que el ADN, ujú, es lógico que tenga menor longitud de persistencia, ¿no? Si recuerdan que el ADN tiene una cierta longitud de persistencia, que es a la longitud a la que se dobla. Sí. Entonces, si el ARN es monocatenario, si el ARN es monocatenario y se puede plegar más fácil, entonces la longitud de persistencia es la misma. ¿Cómo ven? No. Que no, ¿verdad? Y Ujú. pues precisamente, ¿no? El ARN tiende a plegarse más rápido que el ADN. Ujú. Porque tiene menos longitud de persistencia. Ujú. Otra característica del ARN es que puede formar hairpins. ¿Han visto los cepillos para el cabello que tienen es como un palito y al final el palito tiene una bolita? Mm, ¿No? ujú. A ver, ¿tienes una foto? A ver, a ver, a ver si hay. Ujú. Ya encontré una. Bueno, es como este cepillo, a ver si lo encuentro. Aquí está, este que se ve mejor. A ver, ya está cargando. Hay que darle tiempo al tiempo. Como el de la izquierda, como este cepillo azul de la izquierda, que tiene como un palito y en la punta tiene una bolita. Sí, sí, sí. Ok, bueno, el ARN tiene la capacidad de formar estructuras similares, ¿no? Es lo que conocemos como estructuras hairpin. Ujú. Hairpin. O, o en español, tallo bucle. Ujú. Ahorita les voy a poner una imagen de cómo se ven estos hairpins del ARN. Aquí está. Muy bien. Y de hecho, esta propiedad de formar hairpins se relaciona con la siguiente propiedad del ARN, y es que el ARN puede formar varias estructuras.
Y esta capacidad de formar varias estructuras le permite tener más funciones. Ajá. Su función, pues, depende del lugar en el que se encuentre, ¿no? Y la estructura que tenga. Miren, por ejemplo, aquí en la imagen que vemos aquí es una cadena de ARN. Y vean que, pues, en realidad es una sola cadena. Vean, empezamos aquí. Este es el primer, ¿cómo se le diría? La primera base nitrogenada. Y vean, se sigue aquí, 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 todo esto. Viene a dar una vuelta hasta acá, todo esto, aquí, acá, aquí, acá. Pero vean que puede formar, puede hacerse como bicatenario, ¿ya vieron? Que puede hacerse bicatenario. Y vean, aquí el uracilo está apareado a la guanina y aquí a la adenina. Se puede aparear a ambas bases. Ajá. ¿Qué vemos aquí? Estas rueditas, esta ruedita, son bucles internos. Y la estructura hairpin es como esta que está aquí, miren. Como esta. Esta, como que quería hacer un hairpin, pero pues no se logró. Pero vean que al final es solamente una cadena, ¿no? Pero la cadena se plegó sobre sí misma. Y precisamente es esa capacidad del ARN de formar estructuras diferentes, ajá, lo que le permite ser hasta cierto modo, tener más funciones que el ADN. Ujú. Y como les digo, las funciones del ARN dependen, ajá, dependen del lugar del sitio donde se encuentra el ARN, ¿no? Por ejemplo, si el ARN se encuentra en el ribosoma, el ARN tiene función estructural. Ujú. Porque en el ribosoma está conformado por riboproteínas, ribonucleoproteínas. Ajá. ¿Sí recuerdan que hablamos sobre ribonucleoproteínas en el parcial pasado, sobre ADN, que están presentes en el núcleo? Sí. Bueno, pues en este caso hay ribonucleoproteínas que son las que conforman los ribosomas. Entonces, el ARN, ujú, el ARN tiene función estructural, ¿ok? En este caso. Ajá. Bueno, bueno. Siguiente función, ARN mensajero. El ARN mensajero es aquel ARN que tiene la capacidad de transportar información. Y en el caso de retrovirus, el ARN mensajero es la información genética. Ajá. El ARN de transferencia, por ejemplo, este, tiene el anticodón para traducir el codón que trae el ARN mensajero y de esta manera permite o se da la traducción. Ajá. Existe ARN con función enzimática, que es el que conocemos como ribosima. Ajá. Tiene función enzimática para catalizar reacciones, pero esencialmente es ARN. ¿Ok? Sí. Y por último, otra función, em, por ejemplo, la ribosima P, que también se le puede llamar RNasa P. Esta ribosima madura el ARN de transferencia, ¿no? Cataliza la unión de ARN, ajá, que es un ejemplo de la función del ARN como ribosima, como una enzima, ¿ok? Hay una enzima que está involucrada en la traducción, ujú, en la traducción, que se llama la enzima peptidiltransferasa, ¿ok? La peptidiltransferasa es una enzima involucrada en la transcripción porque permite unir aminoácidos, ¿no? Unir aminoácidos al interior del ribosoma. Ajá. Y pues esta peptidiltransferasa es la que en sí, une los aminoácidos. Ujú. Y también es un ejemplo de una ribosima, ¿ok? Sí. Muy bien. Bueno, voy a mencionarles, por ejemplo, ya ustedes hablaron sobre tipos de ARN, ujú, pero bueno.
¿Podrías repetir la función de la No está de más hablar la sobre P? algunos tipos más. Au. ¿Podrías repetir la función, por favor, de la RNasa-P, por favor? RNasa P o ribosima P tiene la función de madurar el ARN de transferencia. Ujú. Tiene función de madurar el ARN de transferencia. Ok, gracias. Ok. Bueno, tipos de ARN. Ustedes ya hablaron un poco sobre algunos tipos de ARN, pero pues bueno, vamos a hablar sobre algunos más. Ya mencioné el ARN mensajero. Ajá. Pero recordar que el ARN mensajero solamente tiene exones. Ajá. O sea, no es el transcrito primario que se obtiene del ADN donde van incluidos exones e intrones. El ARN mensajero solamente son exones. Ajá. Siguiente tipo de ARN es el ARN de transferencia. Ajá. Siguiente ARN, el ARN ribosomal. Ajá. Ya mencionaron, les digo, como les digo, ya mencionaron ustedes algunos. Ajá. ARN M I, porque si no, no lo podríamos diferenciar del mensajero. Este ARN-MI es ARN micro, se le llama ARN micro. Tiene otra función que después vamos a ver. Bueno, no me acuerdo. Tenemos el ARN-SI. Ustedes lo mencionaron, que es el ARN pequeño de interferencia. Ajá. Veamos. ARN-L, que es ARN grande, así se le llama. Long. Ajá, del inglés long, por eso ARNL. ARNSN, que este ARNSN se refiere al ARN nuclear pequeño. Ajá. Small nuclear, algo así. No recuerdo bien el significado. El ARNHN, que es el ARN heteronuclear. Y hay muchísimos más tipos de ARN. Porque les digo, como es una molécula muy dinámica, ujú, como es una molécula muy dinámica, eso permite que tenga pues varias funciones, la verdad. El ARN tiene muchísimas funciones. Ajá. Muchísimas funciones, como ustedes no tienen idea. Ujú. Y bueno, estos son solo algunos tipos de ARN que se conocen, que existen, ¿no? No quiere decir que sean todos, pero pues son algunos, ¿no? Algunos relevantes, importantes, o algunos de los más conocidos, ¿ok? Bueno, continuamos. Si alguna vez han escuchado, no sé, tal vez sí, que de todo el ADN que se tiene, solamente el 3% es un gen. O bueno, ahorita lo colocamos. De 100% de ADN, ujú, por ciento son genes. 3% de ADN son genes. 97% no son genes. Y 99% se transcribe. Ahora, analizando esto, quiero que ustedes me digan, si de todo el ADN con el que contamos nosotros como seres humanos, solamente el 3% son genes, ajá, el resto no son genes, pero en la transcripción el 99% se transcribe. ¿Por qué? Si solamente 3% del ADN es un gen. ¿Ustedes qué piensan? Puede ser que porque los sistemas para transcribir la información no saben dónde están los genes como tal, o sea, este,
no saben hasta dónde es gen y hasta dónde no, entonces se tiene que hacer todo. Bueno, la mayoría. Puede ser. ¿Tú qué piensas, Paloma? Mm, no son genes. Más Pero fuerte si que no son, no. no, sí, pero una Es que no pregunta, se entonces, escuchó. sí, pero entonces si no son genes, ¿qué son? Bueno, digamos que ese 97% del ADN que no son genes no codifican una proteína, por ejemplo. No codifican para una proteína. Ustedes díganme Mm, qué piensan. Puede ser que, pues como son secuencias, automáticamente se transcriben dentro del proceso, ¿no? O sea, que no específicamente se seleccionan los genes, sino que es como todo, todas las secuencias, ¿no? Puede ser. Pero recuerdan que les dije que había secuencias reguladoras, por ejemplo, secuencias supresoras de genes tumorales y así. Sí. Sí. O sea, a pesar de que se transcribe el 99%, pero solamente el 3% es un gen, son genes que codifican para proteínas, se tiene que transcribir todo esto porque precisamente son secuencias reguladoras. Ajá. Son secuencias que regulan la expresión de algún gen. Como les dije, un protooncogen es aquel gen que estuvo activo durante el desarrollo embrionario, ajá, porque se requiere una rápida proliferación celular y tenía función como de gen tumoral, ajá, porque se necesitaba una reproducción acelerada de las células. Ujú. Y por eso estaba activo, pero después, al momento del nacimiento, pues ya no es necesario la reproducción de la división celular tan acelerada. Ajá. Entonces, pues ese gen se apaga y se convierte en un protooncogen. Ajá. Pero pues se tiene que transcribir a veces, ¿no? Recordemos que también en el ADN no está así tal cual la secuencia necesaria para una proteína. Recordemos que lo que se traducen son los exones, pero el ADN también tiene intrones, no sé si lo recuerden. ¿Sí han escuchado ese término, el término intrón? sí. Que es parte del ADN que no se expresa el intrón. Los intrones no se expresan, son como silenciosos, son mudos, ¿no? Esa secuencia es muda, ajá, porque no se expresa ya en la transcripción. Los exones, al contrario, son los que sí se expresan, pero al momento de transcribir, el ARN no distingue entre secuencias reguladoras, entre intrones, entre exones, protoncogenes, no distingue, ¿no? Entonces, sí, como mencionan, transcribe todo, ujú, todo lo que se le ponga enfrente lo transcribe, ajá. Y es por esta razón, bueno, tiene que ver con la respuesta de por qué se transcribe tanto ADN si solamente el 3% es un gen que codifica proteínas. Ajá. De hecho, se tienen estudios o se pensaba antes que el resto del material genético eran como genes de encendido, apagado, y pues sí, se demostró que una parte sí lo es. Pero aún así quedaban genes, quedaba material genético que pues no tendría como que una función así tal cual, ¿no? De hecho, incluso se haya llegado a llamar ADN de desecho. Ajá. Como ADN basura, porque no se le encuentra como que, digámoslo así, una función tal cual establecida, ¿no? Una duda. ¿Una respuesta? Podría ser que sea también eso, por ejemplo, de los genes como recesivos, que son los que están presentes pero no se expresan, pero en la siguiente generación con la combinación así como específica puede ser que sí se expresen, puede ser que estén como relacionado con eso.
Puede ser. Pero bueno, sí, puede ser porque los genes recesivos no se expresan, pero están ahí, ¿no? Y se transcriben. Solamente que hay un gen dominante que se expresa más, ¿no? Que en este caso, pues ya los hemos estudiado, ¿no? Lo que es lo de dominante, recesivo, todo eso, ¿no? Y también podría ser que, por ejemplo, si alguien tiene un gen recesivo y se junta con alguien que este, también presenta su secuencia genética y que para la descendencia los genes que eran reguladores ya no, como que se desactiven o no cumplan su función, y entonces sí se expresa el gen, por ejemplo, en las enfermedades o así, ¿no? ¿Puede ser? ¿Como en cuál enfermedad? A ver, pon un ejemplo. Bueno, en las enfermedades que son de, de transferencia, bueno, de herencia autosómica recesiva, ¿no? ¿Cómo en Como, cuál? mm, como, no sé, podría ser fenilcetonuria. Puede ser, pues sí, mira, los genes recesivos, como ya mencionaste, pues no se expresan. O a lo mejor sí se expresan, pero hay un gen que se expresa más, ¿no? Ujú, que es el que domina. Ajá. Ok, Pero bueno, sí. recordemos que en el caso de algunos rasgos, hablemos de rasgos, ¿no? No de enfermedades, hablemos de rasgos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los ojos, la piel y el cabello de color claro, son genes recesivos, ¿no? Están codificados por genes recesivos. Entonces se requiere que ambos padres tengan el mismo gen este, para que se exprese, ¿no? El rasgo. Hablando de patologías ya clínicamente, hay enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de, ay, ¿cuál era? El retinoblastoma. El retinoblastoma, que es un tipo de cáncer que se da en el ojo, ajá, por mutación en el gen RB. Para que se dé la enfermedad, para que aparezca la enfermedad, el paciente tiene que tener mutados ambos genes, tanto el de la mamá como el del papá. Ajá. Porque si tiene mutado nada más un gen, el que sea, pero otro gen está bien, pues tiene como que todavía para dónde hacerse, ¿no? Para dónde protegerse. Ajá. Supongamos que una mujer, un hombre con el gen mutante del retinoblastoma, el gen mutante RB, que puede ocasionar este cáncer, se casa con una mujer que tiene el gen sano y su hijo pues nace sano, ¿no? Y crece sano, vive sano el resto de su vida, porque tiene, ay, ¿cómo se le dice? Tiene eh, un gen dañado, un gen pues mutante, pero el otro gen está normal. Y el gen normal suple la función del gen mutante. Ajá. Pero ese niño, esa persona cuando crezca y quiera tener hijos, ya lleva el gen mutante y lo puede heredar a sus hijos. Y si su pareja también presenta la misma mutación, los hijos la pueden heredar y pueden expresar la enfermedad, ¿no? Pueden presentar la enfermedad. Ujú. Aunque, por ejemplo, el abuelo, el papá, la mamá no la presentaron, pero pues como se juntan dos genes recesivos, pues ya, se manifiesta la enfermedad, desgraciadamente. Ok. Bueno, continuamos. Como les mencionaba hace un momento, la semejanza genética que hay entre seres humanos y monos chimpancés es alta, ¿no? Y que se cree que en realidad lo que nos diferencia, lo que nos hace especie es el ARN. Ajá. ¿Ustedes conocen a las ratas? ¿Conocen las ratas? Sí. Y Sí, a los ratones. ¿Conocen a los ratones? Ujú. sí. Ok. ¿En qué son diferentes o por qué por qué son especies diferentes si ambos son roedores, se ven muy parecidos? ¿Qué es lo que los diferencia? Las ratas pueden vivir en las coladeras
en el drenaje o así. Y los ratones puede ser que sean, por ejemplo, los de laboratorio, ¿no? O de Ujú. campo o algo así, ¿no? También hay ratas de campo. ¿Qué otra diferencia? ¿Qué otra cosa los hace distintos? Como que las ratas son más grandes, creo que puede ser más larga. Ajá, son más grandes que los ratones, ¿no? Bueno, son diferentes, ¿no? O sea, es complicado no distinguir o no, que una persona no sepa diferenciar entre cómo es una rata, qué es una rata y qué es un ratón, ¿no? ¿O no? ¿O cómo ven? Está Sí, complicado que se sí, lleguen a confundir, ¿no? sí. Ujú. Sí, Y los estudios han revelado que tanto las ratas como los ratones, comparten un 99.7% de semejanza en su ADN. Ujú. Su ADN es igual 99.7%. Ujú. Prácticamente es el mismo ADN, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que las hace diferentes una de otras, una especie de otra? Si hablamos de una semejanza genética casi del 100%, El, ¿qué es lo AR que los hace distintos? el ARN. Ajá, el ARN es lo que los distingue. Ajá, y por eso se cree que el ARN sea en realidad el que hace que las especies sean diferentes, a pesar de que sean como del mismo reino animal y así, ¿no? Ujú. Y el ARN, pues aparte de esa función como de diferenciar las especies, y además de todas las funciones que hemos visto hasta ahora, no, el ARN tiene muchísimas, 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 aplicaciones. Ujú. ¿Alguna vez han escuchado el término riboswitch? No, ¿Saben qué es un no, switch o un interruptor? sí es aquello que enciende y apaga algo, por ejemplo, una luz o algo así. Ok, este, bueno, riboswitch o ribointerruptor precisamente tiene la misma función como de interruptor, pero hablamos del ARN. Ujú. Hablamos del ARN. Y estos riboswitch o ribointerruptores tienen muchas aplicaciones en el mundo actual. Por ejemplo, díganme cómo se consigue producir la suficiente insulina para todos los pacientes diabéticos. Pues se copia, ¿no? O sea, no se extrae como una por una, ya cuando tienes una ya la copias. Pero, o sea, como que tú dices que la insulina se crea en laboratorio, colocando los aminoácidos necesarios, Sí. como que vamos armando la cadenita. Ajá. Ok, bueno, ese era el proceso, el primer proceso que se tuvo para crear insulina para los pacientes diabéticos, pero se descubrió que era un proceso muy caro, muy costoso y que además era poco eficiente porque producía muy poquita insulina. Para los pacientes diabéticos, no se hace uso de esa técnica, ¿no? Porque pues son demasiados pacientes diabéticos, el proceso es muy caro, es muy tardado, entonces pues el paciente necesita su insulina, ¿no? Y hay personas, con escasos recursos económicos que pues no tendrían acceso, no podrían adquirir la insulina, ¿no? Al ser así de cara. Entonces, pues no. Otra forma que se les ocurra. Que se obtenga de animales. Puede ser, pero los animales al ser de diferentes especies de nosotros, diferentes especies, y sí se hizo también, se obtenía insulina del cerdo, pero como somos de diferentes especies, el efecto es el mismo y la molécula de insulina es muy semejante, pero puede tener alguna diferencia en algún aminoácido o en dos aminoácidos y puede causar una reacción alérgica al paciente, entonces por eso también no se hace.
De hecho, el objetivo es o era tratar de crear insulina humana, ajá, que fuera barata, de fácil acceso y que fuera útil, ¿no? Pues que sí le sirviera al paciente. ¿Alguna otra idea que tengan? ¿Alguna otra idea? Yo me acuerdo haber leído que creo que a partir de, por ejemplo, organismos como la Escherichia coli se producía, pero no recuerdo cómo, o algo así. Sí. ¿Han escuchado sobre ingeniería genética? Sí. Ujú. Pues eso es correcto. Usan a la bacteria Escherichia coli. Ujú. Tomaron una célula humana, una célula donde estaba el gen de la insulina. Cortaron ese gen de la insulina y ese gen de la insulina lo insertaron, lo colocaron en el material genético de la bacteria Escherichia coli. Ajá. Y la bacteria Escherichia coli, pues ahora es la encargada o la que produce la insulina, ¿no? Ujú. Igual hay ciertas bacterias que son capaces de producir sustancias antibióticas, ajá. Y es en eso en lo que se basa la producción de antibióticos actualmente, ujú, porque imagínense, producir un antibiótico en laboratorio está complicado y es también muy caro. La insulina muy cara, ajá. Entonces lo que se hace, se le coloca a la bacteria la secuencia genética necesaria para sintetizar esta sustancia, ya sea insulina, antibiótico, lo que sea, ajá. Y este microorganismo, ya modificado genéticamente hablando, es quien produce la sustancia que necesitamos, ¿no? Y es también para eso, para lo que se ocupan los riboswitch. Ujú. Ok. De hecho, por ejemplo, mi maestro nos habló acerca de una probable aplicación de los riboswitch. Decían, imagínense que ustedes antes de un examen pudieran encender o apagar cierta parte de su cerebro, ciertas cosas en su cerebro para que, por ejemplo, en el examen aumentara la actividad cerebral, la actividad nerviosa, ajá, y pudieran, como que trabajar, ¿no? Pensar más, activar más su cerebro, ¿no? Y ya terminando el examen, como que lo apagan y ya, ¿no? Esa es una aplicación muy alucinada, como que muy fantasiosa, ¿no? Pero pues a nosotros nos beneficiaría, ¿no? Precisamente porque el riboswitch tendría esa capacidad de apagar o encender ciertas funciones. Y aquí en pantalla lo que vemos es un riboswitch de ARN. Ujú. ¿Qué es lo que vemos? Después vamos a ver qué son esas bolitas. Son aminoácidos, pero las otras las que están sobre la cadena de ARN, ujú, son proteínas. Después vamos a ver de qué trata. Pero bueno, aquí vemos un riboswitch cuando está encendido, cuando está colocado, ujú, que puede estar o inhibiendo o activando alguna función. Ujú. ¿Ok? Y así es como se realiza estas modificaciones en bacterias para que las bacterias puedan producir las sustancias que nosotros necesitamos. Y del lado derecho vemos el riboswitch cuando está apagado, cuando ya se liberó esa restricción en el ARN. Ujú. Entonces, por eso les digo, imagínense, ¿no? Que con un riboswitch ustedes pudieran encenderlo o apagarlo y de esta manera, pudieran estudiar mejor, pudieran durar más tiempo leyendo despiertas, ¿no? En un examen pudieran como que encender o apagar algo en su cerebro para que pudieran recordar todo lo que leyeron, ¿no? Sí. Sería bueno, algo muy, pues sí es fantasioso, ¿no? Pero sería algo muy bueno, ¿no? Para nosotros como estudiantes.
Ya no tendríamos que estar repasando varias veces, sino con que lo leyéramos una vez sería más que suficiente, ¿no? ¿O cómo ven ustedes? Sí. ¿No? Bueno, ahora, ¿cómo podríamos demostrar de manera experimental que estamos trabajando o tratando con ADN o con ARN? Imagínense el siguiente caso clínico. Este, un paciente de 60 años que presenta una infección viral, ajá, pero se desconoce si el virus es un adenovirus o un retrovirus y se quiere saber si pues el virus es un virus de ADN o un virus de ARN. Entonces, ¿cómo podríamos saber de qué material genético está hecho el virus? ¿Qué material genético presenta el virus? Si tiene, por ejemplo, uracilo, sería de ARN, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo podemos saber si tiene uracilo? ¿Cómo puedes demostrarlo experimentalmente que ese virus tiene uracilo en caso de ser ARN? Pues coloreas un anticuerpo con fluorescencia y ese anticuerpo tiene que ser específico para el uracilo y lo pones en en la muestra y si pinta es porque es ARN y porque se pega al uracilo y si no, es ADN porque no tiene uracilo, ¿no? Ok, muy bien. Este, otra forma de saberlo, ¿cómo sería? ¿Cuál sería? ¿Recuerdan los últimos temas que vimos de la DNAsa? De esa enzima que es capaz de degradar ADN. Sí. Bueno, pues también hay enzimas con actividad ARNasa que tienen la capacidad de degradar ARN. Entonces, ya con esta información, ¿cómo podríamos determinar cuál es cuál? Pues igual podríamos, no sé, agregar estas enzimas, bueno, las RNAsas y ver si se destruye como tal pues el material genético, pues ya identificaríamos que es ARN y si no, pues ya sería ADN. Muy bien, sí, porque estas enzimas son muy específicas, ¿no? O sea, la DNasa no puede trabajar, no puede actuar contra ARN y la RNasa contra ADN. Ujú. Entonces, pues no, desconocemos, ¿no? ¿Qué tipo de virus es o qué material genético constituye este virus? Ujú. Queremos saber de qué está hecho, ¿no? De si de ADN o de ARN. Entonces tomamos la muestra. Ya Andrea nos dijo una. Colocamos un anticuerpo contra uracilo. ¿Por qué? Porque el ARN es el único que tiene uracilo. Entonces, pues si trabaja, si reacciona, es ARN, ¿no? Porque el ARN es el único que tiene uracilo. ¿Ok? Otra manera es tomar pues estas enzimas. Ujú. Y no es necesario poner ambas, ¿no? No es necesario poner tanto la ADNasa como la ARNasa. Con una es más que suficiente. Porque si el virus es de ARN y le colocamos la ADNasa, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Entonces, ¿eso qué nos determinaría? ¿O qué información nos daría? Que el virus no es de RNA, sino de DNA. Ok. Y si el virus es de ADN y le ponemos una RNasa, ¿qué va a pasar? O sea, el virus de ADN con RNasa o DNasa. Ajá. Virus de ADN con RNasa, ¿qué va a pasar? Pues nada, ¿no? Igual. Correcto. ¿Y por qué no pasaría nada?
porque no es ARN. Ajá, muy bien. Y de esta manera podemos demostrar de manera experimental, ajá, que el material genético es ADN o es ARN, ¿ok? Ahora, otra forma de determinar es usar azúcares marcadas radioactivamente. Ajá. Tomar desoxirribosa marcada radioactivamente y también ribosa marcada radioactivamente. Ujú. ¿Y qué vamos a hacer con estas azúcares radioactivas? Dependiendo, colocamos una en la muestra, ¿no? Ujú. Si la ribosa radioactiva se une a la molécula que está en la muestra, pues ¿qué va a pasar? Si la ribosa radioactiva se une a la molécula de la muestra, ¿qué significa? Que es RNA. ¿Ok? E igual del otro lado, ¿no? Si la azúcar radioactiva es desoxirribosa y se une a la molécula, ¿qué va a ser? Pues bueno, va a ser ADN, ¿no? Muy bien, continuamos. Otra manera, ¿cómo se dice? De demostrar que el material genético es ADN o es ARN es la siguiente, tomar la molécula, calentarla para poder separar las azúcares, y los fosfatos y solamente quedarnos con las bases nitrogenadas, ajá. Entonces estas bases nitrogenadas las ponemos en un tubo de ensayo para hacer un gradiente de densidad, un gradiente, bueno, sí, un gradiente, ¿no? Para ver cuál se queda arriba, cuál se queda abajo y así, ¿no? Este, entonces, ¿qué es lo que vamos a apreciar? Bueno, en el tubo de ensayo, si es que hablamos de ADN, vamos a ver que la citosina se queda hasta arriba, seguida de la timina, abajo de la timina va a estar la adenina y hasta abajo la guanina. Ajá. Van a estar separadas, por una distancia similar, ujú, una distancia semejante. Y pues hacemos lo mismo para el caso de ARN. ¿Y qué va a pasar? Como bueno, ahí ya no hay timina, ¿no? Pero ahí vamos a encontrar la citosina. Y luego abajito va a estar el uracilo. O sea, casi inmediatamente va a estar el uracilo. Y hasta abajo la adenina y la guanina. ¿Por qué? El uracilo a comparación de la timina es muy ligero. Ujú, la timina es mucho más pesada que el uracilo. Entonces, al hacer esto, al colocarlo en un tubo de ensayo para ver qué tanto sube o qué tanto baja, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que tienen diferente peso, ¿no? Tienen diferente peso y eso es lo que le- lo que les condiciona, que se comporten así en un tubo de ensayo. Ujú. Ok, bueno. Ahora, ¿cómo vamos a saber si el ARN es monocatenario o es bicatenario? Porque puede presentarse de ambas formas, tanto bicatenario como monocatenario. Entonces, ¿cómo podemos saber si es mono o bi? ¿Monocatenario o bicatenario? ¿Cómo podemos saberlo? Podría ponerse como una cadena complementaria.
Porque si se une es porque es monocatenario y si no es porque es bicatenario. Ok, bueno, pero aquí el detalle es cómo saber la secuencia de la muestra, ¿no? O sea, cómo saber, o sea, si es monocatenario, primero tendríamos que saber la secuencia de la muestra para poder hacer la cadena complementaria, ¿no? Sí, sí. ¿O cómo ves? Sí, eso es más difícil, ¿no? Sí, sería complicado saber la secuencia que lleva, ¿no? ¿Alguna otra respuesta? Una duda que va de la mano. Ok. Eh, que sea, o sea, que el ARN sea bicatenario le da más estabilidad que si es monocatenario. Sí. Bueno, como se hace semejante al ADN, sí lo puede hacer más estable al hacerse de doble cadena. Pero aún así tendría todavía su azúcar ribosa, ¿no? Entonces tiene la misma reactividad que el monocatenario. De hecho, sí, mira, esa azúcar ribosa es lo que le permite reaccionar, pero el hacerse bicatenario, lo bicatenario, este, sí le da más estabilidad. Ajá. A pesar, digo, de que sí es más reactivo, pero sí lo hace más estable. Por ejemplo, en el calor. Ujú. Lo hace más estable al calor o a agentes desnaturalizantes. Pero sí le da estabilidad. Entonces con eso nos podríamos dar cuenta, ¿no? O sea, si lo sometemos a calor, puede ser que, bueno, si es monocatenario se deshace antes que si es bicatenario, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues sí, precisamente el calor nos puede indicar, ajá, si es bicatenario o monocatenario. Ujú. Muy bien. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar de lo que es la transcripción, pero déjenme, ¿cómo se dice? De documento, porque pues, ya para lo que sigue voy a necesitar otra hoja. Pues vamos a cambiar de documento. Muy bien. Ok, ¿ya se ve? Sí. Muy bien, vamos a hablar sobre lo que es la transcripción. Díganme, ¿ustedes qué recuerdan? ¿Qué es la transcripción? De acuerdo a lo que ustedes ya sepan. Es el proceso que se lleva a cabo para la formación de ARNM, que sería copiar la cadena de ADN, pero es específico para, o sea, si se tiene que copiar como la cadena complementaria. Entonces, es el proceso. Sí, pues eso, ¿no? Bueno, Paloma, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es la función de la transcripción o qué es la transcripción? Pues sí, es el proceso por el cual pues vamos a elaborar una copia de ARN, pues a partir del ADN que ya teníamos y así formar pues el ARN mensajero que ya va a llevar información genética, pues ya necesaria para elaborar pues las proteínas. Muy bien. Sí, recordemos que pues lo curioso es que de la plantilla molde de ADN, en realidad sacamos la complementaria, ¿no? Eso es lo curioso, ¿no? ¿O cómo ven? Sí. O sea, en realidad lo que se traduce no es la plantilla molde, sino la complementaria de la plantilla molde. ¿O cómo ven? Sí, es que, bueno,
según yo también recuerdo, se se transcribe con la complementaria de la plantilla molde para que después se vuelva como a hacer otra complementaria. O sea, no se hace otra cadena, pero sí a la hora de interactuar con el ARN de transcripción, se aprovechan como de justamente de que se tienen que complementar las cadenas para que de ahí saquen el aminoácido y que en realidad sí se transcriba lo que originalmente era la cadena molde, ¿no? O sea, pero pasa como por más pasitos, ¿no? Bueno, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Ahora, lo que nos queda también, lo que es las dudas que puede surgir es, ¿cómo sabe la célula qué gen debe encender? ¿No? Como que queda esa duda, ¿no? ¿Cómo sabe la célula qué gen debe de encender qué gen debe de expresarse y qué gen no debe de expresarse o no? ¿No como que les queda esa duda? Sí. ¿No? Recordemos que el ADN tiene mucha información, mucha información. Y recordemos que solamente 3% del ADN son genes que codifican para proteínas, pero se transcribe el 99%. Lo curioso es que cuando la célula requiere de una proteína, no es como que diga, pues aquí está el gen que necesito, el gen que codifica para la proteína que necesito. Pues aquí pongo la maquinaria de transcripción. No, echa a andar toda la maquinaria y a ver en dónde lo encuentro. Porque recordemos que ni la célula ni las moléculas piensan, no razonan. Entonces echan a andar toda la maquinaria, la montan en la cadena de ADN y hasta que encuentre el gen que se requiera. ¿Ok? Ujú. Y como ya mencionamos, los genes están traslapados. Ajá. O sea que están, pues sí, como que invertidos, ¿no? Ujú. También tiene que ver mucho cómo lea la maquinaria de transcripción, cómo lea el ADN, ¿no? Miren, les voy a poner un ejemplo. Vean. Prima. Ok. A, B, C, D, A, D, A, C. Ok. Ok. Vean esta cadena. Nada más esta cadena. Vean cuántas bases tiene. Y no voy a hacer la complementaria, nada más esto. Son 10 bases, ¿no? Pero vean, el problema es cómo lo lee la maquinaria de transcripción. Porque vean, recuerden que se lee de 3 en 3 los codones, ¿no? Que van de 3 en 3 bases. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Sí. Bueno, entonces la maquinaria de transcripción puede leerlo de esta forma, mira, miren. A ver, ahí está. Miren, voy a poner diagonales para indicar el marco de lectura de la canción. AGC, diagonal, TAA, diagonal, ACG, diagonal. Muy bien, esta es como que la primera forma de lectura. Le voy a poner espacios entre las diagonales para que se distinga el marco de lectura. Ahí está. Esa es una forma en que la maquinaria de transcripción puede leer el ADN. Y aquí va la otra. ¿Con qué letra empezamos? Le vamos a poner una A para terminar con el 3, con sus 3. O sea, vean, de esta cadena que es la original, que se puede decir que sería como que el gen que se tiene que transcribir, vean, ¿no? Las formas diferentes en que lo puede leer. O sea, aquí va AGC, TAA, ACG. Ujú. Y aquí abajo,
pues aquí me agarré un poquito del codón anterior, pero bueno, GCT, AAA, CGA. ¿Ya vieron cómo sí cambia el sentido de lectura? Como que sí se ve diferente, ¿no? Sí. Entonces aquí lo curioso es saber cómo la maquinaria de transcripción sabe dónde empezar a leer, dónde detenerse, o sea, porque analicen. Voy a poner en pantalla ahorita yo creo que una imagen del código genético para que veamos la estructura. A ver, para la lectura de los aminoácidos. Ujú. Entonces vamos a ver. Déjenme ver para que... Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahorita. Ay, no lo quiso pegar, malvado. Ya lo pegamos, no le vamos a estar rogando, ¿verdad? Aquí está. A ver si esta si quiere. Ándale, por favor, pégalo. Por favor, pégalo. Ahí está. Lo voy a reducir de tamaño para que podamos leer. ¿Sí se alcanzan a ver las letras? Sí. O subo? Mejor, bueno, le subimos un poquito. Ok, veamos que cada una codifica, una combinación de 3 letras codifica para un aminoácido diferente. Recuérdenme cuál es la base que no se encuentra en el ARN, que es la que sustituye el uracilo. Creo que es la timina, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, entonces aquí donde encontremos timina, vamos a imaginar que es el uracilo, ¿no? O sea, en vez de timina vamos a decir uracilo. Ujú. Entonces, vean, esta primera, AGC. Aquí está, AGC, codifica para serina. Lo voy a colocar aquí, los puntos, serina, que es el primer aminoácido que está en esta cadenita. EAA, AA, es un codón de paro. Codón de paro. Pues ya, ya hasta aquí, y aquí se detendría, ¿no? O sea, de que sería ACG, que sería treonina, pues como que ya no, ¿verdad? ¿O cómo ven? Sí, ahí ya terminaría y ya. Ok, ahora vean en la segunda opción. Vamos a verlo aquí. Primer codón, GCT, este codón. A este no le vamos a hacer caso, a esta A solita, pero este primer codón, GCT, vean. GT, alanina. Siguiente, AAA, 3A. Vamos a ver aquí, AAA, lisina. Y último, CGA, arginina. Vean, bueno, voy a colocar aquí arriba el último codón después del codón de paro, que es ACG, treonina. O sea, vean lo diferente, ¿no? Vean lo diferente, que sería la traducción, ¿no? Dependiendo del marco de lectura que se da, ¿no? Sí se ve, sí queda diferente, ¿no? Ya vean, y estamos hablando de la misma secuencia de ADN, solamente cambió el marco de lectura. ¿Ya vimos? ¿Ya vieron? Sí. Ujú. Y bueno, la transcripción de nuestros genes, la transcripción genética, la transcripción, lo que hace el ARN,
Es lo que nos hace ineficientes, digámoslo así, ineficientes como especie. ¿Por qué? Bueno, porque en la transcripción transcribimos genes innecesarios, ¿no? Ujú. Tenemos genes innecesarios que no se necesitan para la expresión de una proteína, que se transcriben junto con los genes que sí se necesitan en verdad. Ajá. Y ahí es cuando cuando sale transcrito primario lleva mezclados intrones, que es lo que no se expresa como que información que no, nada que ver, y exones, que es la información que sí se expresa. Entonces, se transcriben todos los genes, ¿no? Todos los genes, tanto los innecesarios como los necesarios. Y esto, este, gasta mucha energía a nivel celular, gasta demasiada energía estos transcritos innecesarios. Ajá. Y a veces llegan incluso a transcribirse proteínas que no son necesarias. Y es gasto en la maquinaria celular, gasto energético de la maquinaria celular. Ujú. Obviamente la célula cuenta con un sistema de degradación de proteínas que no deben de existir o que no deberían de haberse traducido, ujú, o que están mal plegadas. Tiene un sistema para degradarlas y aprovechar esos aminoácidos, pero mientras tanto para la síntesis de dicha proteína ya se gastó energía, ¿no? Ya se gastó energía, energía que pudo haberse ocupado para otros procesos quizás hasta más importantes o más necesarios, ¿no? Igual esa energía que se gasta en transcribir genes que no corresponden o que no necesitamos, también puede usarse para otros procesos celulares de mayor importancia, pero no, se gasta energía en estos procesos, ¿no? Entonces, es esta transcripción genética lo que nos hace hasta cierto punto ineficientes como especie. Ujú. Bueno, sin embargo, ¿cómo identifica la célula, digámoslo así, cómo sabe dónde debe empezar a transcribir para no transcribir todo? Porque a pesar de que lee todo el ADN para encontrar la proteína, el gen que codifica la proteína que se necesita, no transcribe todo eso que leyó. Solo lo lee, como que revisa. Ok, esta proteína no me sirve, esto es albúmina, pero yo no necesito troponina. Esto es tubulina, tampoco me sirve. Esto es, no sé, troponina C, tampoco me sirve. Y ya, ya llegué al gen de la troponina. Este sí me sirve. Pero ¿cómo reconoce en qué momento debe iniciar a transcribir? Por los codones de inicio, ¿no? Bueno, está ¿cómo se llama? La caja Tata, que ahí se sabe que es como un marcador de que ahí inicia, ¿no? Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver. Los genes están pegaditos, ¿no? Seguiditos uno de otro. Entonces, donde termina un gen, inmediatamente inicia otro gen. El problema es saber diferenciar cuál gen es cuál, ¿no? Saber distinguir entre esos dos genes, ¿no? Diferenciarlos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues al inicio de cada gen existe una secuencia de ADN que se le conoce como secuencia promotora. Ajá. Son secuencias de ADN que nos van a indicar o que le indican a la maquinaria de transcripción más bien, le indican el inicio de un gen. Ujú. Estos, estos, estos promotores, pues, son los que indican dónde debe de empezar a trabajar la maquinaria de transcripción. Ajá. Entonces, tanto el promotor como la información genética incluida en esa cadena es la plantilla para formar el transcrito primario de ARN. Ujú. Pero pues como ya habíamos mencionado, la cadena que se forma es la complementaria. Ajá. Y bueno, aquí también hay una enzima implicada en en la transcripción, que es la RNA polimerasa, que trabaja igual prácticamente que la DNA polimerasa. Ajá. Se mueve de 3' a 5', pero sintetiza de 5' a 3', ¿ok? ¿Quedó claro? Sí. Ujú. Entonces, ¿en qué dirección se mueve? De 3' a 5'.
Ok, ¿y en qué dirección sintetiza? De 5' a 3'. Muy bien. Ok, ahora, cuando hablemos de ARN no vamos a hablar así como de cadena rezagada, cadena líder o así, ¿no? Aquí va para hablar de direccionalidad. Para indicar el sentido de la cadena vamos a hablar río arriba, río abajo. Ahorita les explico qué significa esta expresión de río arriba, río abajo. ¿Quieres? Te vamos a preguntar. Ok, aquí está. Bueno, vamos a tomar como referencia la estructura que conocemos como promotor. Ujú, como promotor. Ajá. Entonces, supongamos que aquí está el promotor. Todo lo que se encuentra antes del promotor en la cadena molde se le conoce como río arriba. Ujú. Y todo lo que se encuentra en la cadena molde después del promotor se le llama río abajo. Ujú. Entonces, cuando hablamos de río arriba, vamos a hablar en sentido negativo. Vean aquí -1, -2, -3 y así, -4, -5, -10, -15, -20. Y cuando hablamos de río abajo, vamos a expresarnos en números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Ujú. ¿Quedó claro? Sí, Entonces, la RNA polimerasa va a trabajar en dirección río abajo. Vean, y cumple con lo que ya hemos hablado, que la RNA polimerasa se mueve de 3' a 5', vean, 3', 5', pero que va a sintetizar de 5' a 3'. ¿Ya vieron? Aquí está, 5', 3'. Y vean la dirección en la que va sintetizando. Acá, 5', 3'. Ajá, pero va leyendo de 3', 5'. Entonces cumple, ¿no? Con la condición. ¿Ok? sí. ¿Podrías repetir entonces eso de la RNA polimerasa, de lo último que dijiste? De su movimiento y su síntesis. Muy bien. La RNA polimerasa se mueve de 3' a 5', pero sintetiza de 5' a 3'. Entonces, veamos aquí la cadena molde. Observen que esta cadena molde va de 3' a 5'. Ujú. Y la RNA polimerasa, hagan de cuenta que va montada aquí. Se va moviendo en la dirección que le corresponde, de 3' a 5', pero sintetiza de 5' a 3'. Y vean que el transcrito primario que se está formando por la acción de la ARN polimerasa tiene dirección de 5' a 3'. Ujú. Entonces, pues cumple con su naturaleza, ¿no? Con cómo debe de moverse. ¿Ok? Ujú. Entonces eso sería también, podríamos decirlo que se mueve río abajo y sintetiza río arriba, No. No, porque no, no. es el promotor, Río ¿no? arriba y río abajo solo vamos a ocupar para referirnos a ubicación, para ubicarnos, no para hablar sobre la dirección de la RNA polimerasa. Ok, No, ok. solo vamos a hablar para ubicarnos, ¿no? Para direccionalidad, nada más, ¿no? O sea, que si les dicen, la cadena presenta un daño en -10 río arriba. Vamos. 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 y -10. Entonces el daño está por acá, ¿no? O si les dicen, la cadena de ADN tiene un daño en 5 positivo, río abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estaría el daño. Ujú. Solo para eso nos es de utilidad el hablar sobre río arriba, río abajo. ¿Ok? Ok, sí, sí, gracias. Muy bien. Ok, continuamos. Le- ya hablamos sobre qué es un promotor, qué son esas zonas del ADN, esas secuencias de ADN que indican el inicio de un gen. Clínicamente hablando, los virus tienen la capacidad
Tienen promotores también, pero los promotores virales tienen la característica de que son muy fuertes, ¿no? Muy potentes. Ajá. Es por esa razón que cuando una célula es infectada por un virus, eh, pues deja de sintetizar las proteínas celulares normales y empieza a sintetizar componentes virales. Ujú. Porque como los promotores virales son muy fuertes, se meten a a nuestra cadena de ADN y es como que como es lo más potente, la señal más potente, ahí es donde empieza la maquinaria de transcripción a trabajar. Y pues empieza a sintetizar componentes virales, que la envoltura viral, todo eso, ¿no? Y pues el propio material genético del virus. Ujú. Ese es el peligro también de los virus. ¿Ok? Ok. Bueno, transcripción, ya empezamos a hablar de transcripción. Bueno, la ARN polimerasa nunca va a caer en el mismo sitio, en el mismo lugar. Ujú. El sitio donde se une la cadena de ADN es aleatorio, es azar, ¿no? Simple azar. No hay estadística, digámoslo así. Pero generalmente siempre va a caer en -1 y valores que están antes, ¿ah? -1 o -2. Normalmente siempre cae en -1. Bueno, se ha visto, ¿no? Que casi siempre cae en -1, pero pues nunca se sabe dónde va a caer y probablemente nunca caiga en el mismo sitio. Pero se ha observado que casi siempre, la mayoría de veces, en muchos casos, se ha observado que cae en -1, ¿ok? Sí. Ok. Bueno. Entonces, la región promotora, habías mencionado, creo que sí, creo que fuiste tú, Andrea, algo referente a la caja Tata. Lo vamos a ver ya también ahorita lo vamos a ver en lo de la transcripción, ya cuando hablemos bien de transcripción. Entonces el promotor puede, puede contener esta secuencia de caja Tata o puede contener otra secuencia llamada DPE, pero nunca puede contener ambas secuencias. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba la segunda secuencia? DPE. D de dedo, P de perro, E de elefante. Ok, gracias. Ok. Muy bien. Bueno, yo creo que aquí le vamos a parar, chicas, porque lo de transcripción, las reacciones de transcripción ya es algo, digámoslo así, complejo. Ajá. Entonces, si empezamos ahorita, creo que no nos daría tiempo de terminarlo, porque si nos vamos a gastar algo de tiempecito en esto. Ajá. Porque pues tenemos que ver los factores de la transcripción, tenemos que ver factores específicos, elongación, todo eso. Ajá. Ok. Ok. Voy a dejar de compartir pantalla. Y les voy a dejar que lean algo, que lean un poco para la siguiente clase. Quiero que me lean, que me investiguen, que me hablen la siguiente clase acerca de los factores generales de transcripción. De los factores generales de transcripción. ¿Ok? Factores específicos de la transcripción. Y ya con eso es suficiente. Nada más quiero que me digan cuáles son. La función, pues ya la vemos aquí. Ujú. Ok. Bueno, los factores es. Ay, bueno, voy a dejar de grabar. Detener.